Pero qué placer estar en este panel con inversionistas que admiro mucho, que tengo un inmenso aprecio, que son amigos del ecosistema venezolano, que de una u otra manera participan porque tienen en sus empresas portafolio algún venezolano, o porque han tenido una relación con algún venezolano, o porque son, como el caso de Eric, venezolanos. Así que encantadísimo de tenerlos a todos ustedes acá. Y para empezar, para no darle muchas vueltas a esto, me encantaría que brevemente se presenten qué hace el fondo de ustedes y directamente. ¿Qué están viendo ustedes en el mundo de Venture Capital? ¿Qué ha cambiado en este último año? ¿Qué no había el año pasado? ¿Qué no estaba pasando el año pasado? Que sí está pasando este año y que puede ser relevante para toda nuestra audiencia de emprendedores y líderes empresariales. ¿Quién quiere arrancar? Empiezo yo. Gracias, Esteban, por la invitación. Yo soy Eric Dolman, trabajo en SoftBank, llevo 5 años en SoftBank dentro del Vision Fund, invirtiendo entre Estados Unidos y Latinoamérica. A ver, ¿qué ha cambiado? ¿O qué oportunidades están viendo? Yo te diría dentro de SoftBank algo que ha cambiado crítico desde el momento que entré hasta ahorita, ha sido un poco el foco. SoftBank es un fondo de inversión muy grande que hoy en día está exclusivamente enfocado en inteligencia artificial y toda la infraestructura que va alrededor. Entonces te diría que ha cambiado dentro de SoftBank muy enfocado en todo lo que es AI, modelos fundacionales, especialmente OpenAI es nuestra gran inversión, y Data Centers tenemos un proyecto muy grande para power todo ese compute, un poco volviendo a las charlas que se dieron hoy más temprano. ¿Dónde veo un poco yo la oportunidad? Ahorita volviendo más a Latinoamérica, que aplica un poco más, es en los negocios que se apalancan en toda esa infraestructura y toda esa inteligencia que se está creando para repotenciar modelos de negocio que ya existen, que pueden ser mucho más eficientes en el futuro. A ver, Mariano. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, un placer estar de nuevo acá. No soy venezolano, pero soy argentino. Soy Managing Partner de Utopia y presidente de la Asociación de Fondos. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que sobre todo a partir de inteligencia artificial se volvió más real y se aceleró el proceso de digitalización y de transformación de muchas cadenas de valor en América Latina. No es que no estaba en proceso, pero venía muy lento. La adopción era difícil y creo que ha acelerado, lo ha hecho más factible, más fácil. Y una vez que digitalizás esas cadenas de valor, ahí encima de ello podés construir un montón de cuestiones, empiezan a florecer startups fintech B2B, por ejemplo, con mejores scoring comerciales y un montón de cuestiones que se construyen sobre la base de un ecosistema en la región. Eso me parece un fenómeno interesante que se aceleró el último año. Listo, yo soy Vincent, soy francés, vivo en México hace ya casi 26 años. 20 años en Endeavor, nosotros no somos un fondo, pero tenemos un fondo diferente, acompañamos grandes emprendedores a tener éxito y usamos el éxito que tienen para provocar un cambio y crear ecosistemas de emprendimiento de alto impacto. He tenido la fortuna de ver de cerca grandes casos de emprendedores muy ambiciosos, muy exitosos, algunos de ellos venezolanos. En general lo que te diría que cambió mucho este año es, yo creo que es el fin de la resaca del 2021. La resaca estuvo a la altura de la fiesta, estuvo muy buena en el 2021, estuvo mucho más buena. Y ahí fue cuando yo entendí que era viejo, cuando te dura más la cruda que la fiesta, es que algo no está dando, y nos pasó en el ecosistema del emprendimiento. Y yo diría, vuelve a sonar ya otra vez un deal flow de compañías muy interesantes. Creo que ella y la tecnología que hay al alcance está generando un presente nunca antes visto. Estoy viendo también cada vez la llegada de fundadores seriales, cicatrices de vida, que tienen experiencias previas, que tienen muchas cosas que no van a repetir en el presente, y ahora si les metes encima, y además en un contexto geopolítico de extrema incertidumbre, para mí es la tormenta perfecta para que lleguen emprendimientos extraordinarios que se están apenas construyendo. Yo muy positivo con lo que está pasando.
Pizzi, para seguir en esto, muy positivo por un lado y diciendo que se acabó la etapa esta de la resaca del 21. Tú tienes yo diría que una perspectiva muy amplia de lo que pasa en muchos sectores, tanto very early como lo que ves después en los emprendedores de endeavor más adelante. ¿Qué ves tú? Y esto me encantaría simplemente para terminar set the stage en lo que hacen ustedes. ¿Qué ves tú que separa a un buen VC de un no tan buen VC? Obviamente que las inversiones que unas hayan sido mejores, que hayan dado mejor rendimiento, pero ¿por qué? ¿Por qué unos VCs pueden dar mejor rendimiento y pueden retornar más capital que otros? A ver, yo creo que Endeavor colabora prácticamente con muchos VCs y les tengo mucho respeto porque es súper difícil saber con qué ojo invertir, cómo no caer en el FOMO, que creo que es el peligro más grande que puede tener un VC. Yo creo que lo que a mí me gusta de un VC, cuando tengo un emprendedor que me dice con quién, es cómo se comporta en las malas. ¿No? O sea, es un poco como la analogía con el matrimonio, ¿no? O sea, en luna de miel, si todos tienen sexo y todos pasan bien, hay que ver con ¿qué pasa después? Y yo lo que sí creo que es, si yo fuera un emprendedor, lo primero que haría es hablar con el portafolio y a ver a los que no les fue bien en su jornada de emprendedor, preguntar cómo estuvo este vicio junto contigo en los momentos más difíciles. La otra es que me gustan los fondos que son muy fieles a su tesis y que evitan tener que varíe, o sea, una delta en lo que ellos dijeron. Si yo soy early stage, soy enfocado en esto, me voy sobre este tipo, sean muy fieles a esto. Y luego que logren también tener una dinámica de portafolio, que existe, que tienen en común los fundadores del VC. Yo creo que esto también es una buena señal. Pero a veces los emprendedores nos dicen, oye, ¿con qué fondo? Y le digo, tienes una serie de invertidos que te pueden decir mucho más que nosotros y nada más haz la misma tarea que ellos van a hacer porque ellos sí hacen mucha tarea. Gracias, Vincent. Yo creo que ahí estás hablando de un tema, ese tema de ver cómo ha sido la relación que han tenido los founders, cuál ha sido la experiencia. Mariano, tú y yo compartimos, en el caso de nosotros poco, pero compartimos algunas empresas de portafolio. Y recuerdo un founder que me decía, oye, yo hablo con Utopia todas las semanas. Ayer estuvo Federico Storani abriendo este summit y le pregunté al final si River fuera un perro, ¿cuál sería? Y me dijo, pero si fuera un animal, me dijo que sería un perro, ¿no? No si fuera un perro, que sería un animal, pero le pregunté que sí. ¿Qué animal sería? Me dijo un perro. Y le pregunté por qué, dijo, porque los perros son tu mejor partner, ¿no? O sea, son los que te acompañan y ellos sienten que son una cosa muy importante. Cuéntame un poco, voy a agarrar lo que él dijo, si voy y hablo, no con lo que hablé, pero con todo lo demás que me dirían de cómo eres tú y cómo eso ha sido algo tan importante dentro de la filosofía de lo que ustedes hacen. ¿De dónde viene eso? Vamos a empezar por ahí. ¿De dónde viene? Porque creo que hay una gran historia dentro de lo que ustedes han hecho. Buenísimo. Estaba pensando, pensé que me preguntaba qué animal te estaba pensando, Lo puedes repetir también si quieres. Es un caballo. Lo puedes repetir también si quieres. No, me quedé pensando lo que decías vos. La semana pasada cumplí 20 años de casado. Así que te diría que eso es algo que nos marca. Estás empezando. Sí, y mis padres cumplieron 50, festejamos y volvieron a casar. Pero sí creemos en las relaciones de largo plazo. Creo que eso es algo que nos caracteriza. Nos gusta construir comunidad, nos gusta que los founders del portafolio se conozcan y se ayuden, y nosotros también. Por supuesto que en todo VC exitoso hay una cuota de suerte, no puede negarlo, pero después hay una parte que sí depende. Hay veces que es verdad que hay una diferente percepción entre lo que los VC creemos que agregamos valor y lo que efectivamente percibe el founder, pero calculo que la realidad estará en el medio. Nosotros nos gusta por lo menos intentar hacerlo estando encima sin ser cargoso, pero sí intentar ayudar a que uno pueda,
con su proceso de fundraising, con su financials, con la toma de decisiones, a veces decisiones estratégicas, con desarrollo de negocios y estar cerca. Eso es lo que nos gusta. Y creo que si hablas con las compañías en las que hemos invertido, en general, probablemente te digan eso. Nos gusta además ir haciendo. Nosotros tenemos un modelo que hacemos un primer cheque en pre-seed y después podemos hacer follow-on en seed y hasta en serie A. Eso es lo que pasó con una de las compañías que salió en los medios últimamente, se llama Human, que es una de las mejores de nuestro portafolio. Los ayudamos a los chicos durante casi un año o dos sin invertirles, cuando estaban en la universidad todavía, y después sí pudimos hacer toda la carrera acompañados. Y hoy seguimos teniendo una relación excelente, por más que ya hicieron su serie A y ya están en manos de otros fondos más grandes, pero seguimos teniendo esa relación y tratando de ayudar. Eso te diría. Y aprovechando la comunidad nuestra, que en su origen fue un grupo de ecosystem builders con muchísimos años. Yo trabajo desde el año 99 con emprendedores y mis socios también, como operadores y como inversores. Y lo que intentamos hacer fue organizar una comunidad de un montón de gente como nosotros que estaba haciendo mentoring y angel investing en algo que tuviera más escala y más impacto. Así sumamos a Marco Galperín, a Martín Migoya, a Matías Wolowski, a muchos deportistas, y entre todos intentamos acompañar a los emprendedores en sus primerísimos pasos, convencidos que son el futuro de América Latina. Sí, iba a decir algo. Hay dos cosas que me llegaron a la mente. La primera es que una buena pregunta que hacerle a los fundadores para saber qué tan relevante es el fondo no es tanto, oye, ¿estás a gusto con tu fondo? Es, si volvieras a emprender mañana, ¿volverías a fichar a este fondo como un inversor? Esa es una muy buena pregunta. La pregunta de la esposa es, felizmente casado, todos decimos que sí. La pregunta es, ¿te volverías a casar? Todos decimos que sí. Es la que hay que contestar. Y la otra cosa, acabas de decir algo que me gusta mucho de los fondos, es saber entender cuál es tu rol como copiloto y hasta dónde. Y cuando tú inviertes como Newtopia muy temprano, tienes un rol muy pronto de copiloto. Estás al lado, acompañas, guías, regañas, dictas. Pero hay fondos que no saben dejar el asiento de copiloto. Pero sin embargo, conforme va creciendo el emprendedor, pues este lugar de repente tienes otro asiento, porque ya tiene alguien más que lleva de copiloto. Y hay que saber ceder tu lugar de copiloto, saber estar cómodo en tu lugar de copiloto, sin estorbar el que ahora. Y a veces requiere mucha humildad. Y he visto fondos que se confunden un poco con el asiento que les tocan en el momento correcto, el vehículo que está construyendo el emprendedor. Entonces, me gusta ver un fondo que sí se sabe dónde tiene que estar. Bueno, yo creo que eso es lo que define un poco la etapa en la cual invierte cada quien. Y si entras muy temprano, tienes que acompañarlo mucho, y entonces, bueno, se desarrolla una relación, y obviamente el fondo te podrá decir, me ayudó, me acompañó, funcionó, etcétera, y verá cómo esa relación, y uno ha visto todo tipo de casos. Una señal que mi aprendizaje me enseñó es cuando viene una follow-on round, que tú le dijiste, y un inversionista anterior no entra, no importa la razón que sea, también es red flag. Eso me lo enseñó. Tiende a ser un red flag, sobre todo si va bien, ¿no? Y quería preguntarte nada más antes de pasar a Eric. Mariano, ¿tienes alguna estadística o puedes elaborar sobre el retorno que tiene cuando tienes follow-ons en una misma inversión versus solamente haberte quedado en las etapas muy tempranas? Sí, la realidad es que uno tiene que analizar ese follow-on independientemente de la inversión que hiciste antes, porque uno tiene una responsabilidad con sus accionistas. Si bien todo es futurología, ¿cuál es el potencial retorno de esta inversión adicional? Y después, bueno, ver si hay. Y después, muchos fondos tienen reglas, bueno, que para hacer un follow-on tiene que haber otros fondos que hayan invertido, no lo quiero hacer solo. Tiene que ser una evaluación X superior a lo anterior. Esas son reglas estándar. Y después están las excepciones. La realidad es que nosotros, en el caso de Human,
los veníamos siguiendo mucho a los chicos y nos anticipamos. Bueno, ustedes van a querer levantar una Serie A, tienen las métricas, lo van a poder hacer. Queremos invertirles antes de que inviertan los demás y que tengan esa tranquilidad de ya tener algo para poder, con eso asegurado, negociar mejor su Serie A. De hecho, les funcionó muy bien, levantamos 66 millones de dólares. Pero por supuesto que no es fácil cuando tenés que tener esas conversaciones con una compañía en la que le invertiste y por algún motivo no podés hacerle, quizás nunca o quizás por el momento un follow-on es duro, porque si no está lo personal, sobre todo cuando invertís en etapa tan temprana que es una relación muy cercana. Pero bueno, ahí es donde sobre todo la recomendación y lo que nosotros intentamos hacer es ir con la verdad, decir las cosas como son. Si uno las trata de esconder, el otro se lo puede tomar mejor o peor, pero no le estás en general, si querés engañar o se dan cuenta y es peor. Lo mejor es decir la verdad. Que puede ser not yet o puede ser mirá. Lo mismo que cuando uno hace una intro con un fondo. Me presentás a Marcos Galperín, me presentás a tal, bueno, fijémonos si tiene sentido, si tienen las métricas o no para hacer eso. Bueno, y también, obviamente, hay etapas y las etapas más tempranas donde a lo mejor es más fácil hacer forma para los que están entrando, después empiezan ya los growth stage y las cosas mucho más grandes y las posibles exits, los posibles secundarios, etc. Eric, ustedes son un fondo grande, o sea, son un fondo grande donde entran, donde muchísimas veces los que invierten como ellos están dejando, están pasando esa otra etapa. Y es una etapa donde ya trabajan mucho más con data, con lo que han logrado, etc. A mí me da curiosidad y quiero que con esto migremos al título de nosotros, por los venezolanos. ¿Cómo construyen esa convicción para efectivamente hacer esos cheques grandes que hace falta, que puedan darle el retorno que la gente quiere en esa etapa ya tan tarde, donde tienes que tener una convicción absolutamente grande de que esto sí va a ser enorme, porque ya ustedes están entrando en esa etapa tan grande? ¿Qué es lo que da esa convicción en esa etapa tan grande? Yo siempre digo que la etapa donde nosotros entramos termina siendo una combinación de todas las etapas anteriores, ¿no? Cuando estás en pre-seed, estás analizando el fundador, el perfil del fundador, el mercado, si hay founder market fit, luego de repente en seed, te enfocas más en el TAM, en el modelo de negocio, etc. Y cuando toca, no sé, una serie B, una serie C o una serie D o más adelante, que ya estás invirtiendo, no sé, 100 millones de dólares y la empresa ya vale $1 billón y para hacer el retorno tienes que underwrite un exit de 5 billion, yo creo que termina siendo una combinación un poco de todo. Entonces parece que es un trabajo más difícil por un lado porque tienes que analizar más cosas, pero tienes mucha más información también. No sé, cuando Mariano entró tenía un año de trayectoria en la empresa, Mariano yo tenía 5 años y ya tenía 1000 empleados y tenía una base de data gigantesca que se podía analizar. Yo creo que para nosotros es cuestión de chequear todos esos puntos. Y algo que nos gusta hacer mucho a nosotros es tratar de identificar cuáles son las aristas de crecimiento futuro, porque no todas las empresas que crecen bajo un camino terminan siguiendo ese camino para convertirse en decacornio, después de ser unicornio y tal. Entonces nosotros buscamos mucha opcionalidad y nos enfocamos en qué más se puede hacer con la plataforma que se creó hasta este momento, ¿no? Pero no dejamos de ver lo básico que ven todo el mundo, ¿no? Mucha gente piensa que cuando yo estoy analizando, estoy haciendo una ronda, muchos fundadores cometen el error y me mandan un Excel y dicen, bueno, avísame si los números te hacen sentido. Yo digo, no, alto ahí, yo también quiero mi etapa de dating, conocerte, entender quién eres tú, cuáles son tus motivaciones, etc. Y cuando llega nuestra etapa también estás analizando otras cosas también, porque hay fundadores que ya son muy exitosos, que tú dices, bueno, si este fundador que es de la empresa va a tener X o su patrimonio es tanto, tienes que asegurarte que sea una persona que va a llevarla all the way. Si no quieres ser esa persona, tienes que ser una persona. Muchas veces tú hablas del fondo que deja de ser el copiloto. Muchas veces también cuando yo entro en mi etapa, el fundador deja de ser el piloto. Entonces tiene que también let go, saber contratar a la gente correcta. Una combinación de muchas cosas. Entonces yo creo que si todas esas cosas convergen, hacemos la inversión. Lo bueno también es que a diferencia de un fondo early stage, no tenemos que hacer 40 inversiones por fondo. Hacemos 10, 40 inversiones por fondo. That's it. O sea, entonces, al final la frecuencia es mucho menor. Ok, tomando en cuenta lo que dijeron los tres. Busquemos un caso. Cada uno de ustedes, denme un caso que quieran hablar de una empresa que tenga un founder venezolano.
yo siento que tengo un bias por ser venezolano, pero nosotros fuimos uno de los inversores más importantes de Kavak en la historia y no sé si han tenido el chance de conocer a Carlos, es totalmente excepcional como founder. Y bueno, Carlos, a tu punto de la fiesta del 2021, yo creo que si hubo fiesta del 2021 en Latinoamérica, nosotros fuimos los anfitriones. En el año 2021 nosotros invertimos más de 4 billones de dólares. Ustedes sirvieron del chupe. Ustedes sirvieron del Horrible. chupe. Pero bueno, tratamos ahí de recoger los cabos después. Pero bueno, seguimos muy de cerca a Carlos, invertimos en el 2019 antes de la fiesta, durante la fiesta, después de la fiesta. Y más recientemente el año pasado, antes de que Andreessen invierta 200 millones de dólares, lideramos una ronda que fue como una ronda puente en el momento más crítico de la empresa, donde bueno, tenía una historia de muchísimo crecimiento, tuvo que reestructurar un poco para enfocarse en el Unit Economics y llegó un momento donde bueno, ya había probado los Unit Economics, pero la historia no era lineal, entonces muchos VCs decían, bueno, pero todavía hay mucho por probarse y nosotros, la ley conocíamos a Carlos muy de cerca. Cuando conocen a Carlos se dan cuenta, yo creo que representa lo que muchos de los emprendedores venezolanos tienen, que es esa habilidad de navegar situaciones muy complejas, siempre mantener una buena actitud, súper trabajadores, y hay gente que yo digo que son scrappy, resuelven con poco. Entonces, nada, te diría que ese es un gran ejemplo. Vincent, ustedes también han tenido relaciones extraordinarias con Carlos y Carlos ha tenido también un impacto en el ecosistema mexicano. Háblame un poco de tu experiencia con él. Sí, háblame un poco a de ver, tu experiencia con él. yo tengo un sesgo enorme porque es una persona que quiero muchísimo, la admiro mucho y es un gran amigo. Y le voy a poner también a Lori y a Roger. Cuando yo los conocí, los tres estaban juntos, están apenas pensando en Kavak. Lo que sí recuerdo es la mirada, la ambición que tenían este equipo de cambiar completo y de triunfar. O sea, mucha gente por fuera lo ve como una arrogancia exagerada, yo creo que es una convicción enorme en querer hacer, transformar un sector completo. Esto estuvo desde el primer coche que estaban vendiendo. Entonces esto se lo admira mucho, lo he visto en portadas, y luego lo he visto golpear. Y quizás el Carlos que más admiro, que más quiero, es el que dijo, ok, asumo el error, se metió de nuevo en organizar la compañía, silencio absoluto, construyendo de nuevo, y ahorita está reconstruyendo y me parece extraordinario. Y no hay nada más que desee que triunfe, porque de verdad se ha visto de todos los colores de eso. En un momento hablamos de esto, ¿qué características tiene él por haber sido venezolano? Que no tuvo ningún otro que a lo mejor pudo haber estado en México, que pudo haber salido de México, y qué efecto tuvo él en el ecosistema mexicano. Mira, si quieres lo conecto con, para no que no todo se acaba con, yo conozco muy bien a Andrés yo conocí cuando era Reservus, Reservamos y Reservó. No sé si alguien lo conoce por acá, y Reservó. Extraordinario por acá. Por ahí creo que está su hermana, creo. Por ahí creo que está su hermana. Andrés Sucre. Sí, y Andrés Sucre. y tiene, y bueno, y Anabel y Anabel que tienen en común una resiliencia anormal. Y hablabas del animal, yo creo que, no sé si voy a decir una imprudencia, y si la digo, piense que es una imprudencia, pero yo creo que el emprendedor venezolano es un cucaracho. Nada lo mata, cucaracho. Nada, o sea, ni las condiciones más hostiles, ni la adversidad más profunda, ni la sequía, ni el calor, ni la falta de hambre, sobrevive a los elementos más complejos. Y yo creo que para mí, no hay más bonito que la resiliencia. No hay más saber enfrentar toda la hostilidad, toda la complejidad, y no verla como por eso fue no más difícil, sino convertirlo en una fuerza anormal, normal. Y la verdad es que eso es lo que yo veo en estos casos que he visto. Es impresionante. Nada los mata. Si dije algo que no le gustó, no francés, sino en castellano se dice cucaracha. No francés, es que como decimos el unicornio. Es que como decimos el unicornio, dije cucaracho. A mí me cuesta elegir a uno. A mí me cuesta elegir a uno. Tres. Dos que invertimos en un argentino tenía que ser. Dos que invertimos en un argentino tenía que ser. Dos founders extraordinarios que son Dani Bernardes de Krabi y Manu Godoy de Félix Pago. Estaba por acá. Invertimos en los dos.
Por supuesto que de vuelta, nosotros, los founders en Argentina también son bastante resilientes, sobrevivientes a 70 años de inflación, malas regulaciones, todo lo posible por destruir al ecosistema emprendedor y sin embargo sigue estando y sabemos. Entonces nos sentimos muy hermanados con los founders venezolanos, casi como el meme del hombre araña. Y en los casos de Dani y de Manu, en primer momento nos llamaron la atención lo que querían hacer y cómo encuentran esas problemáticas de nuestra región que quizás parecen analógicas, viejas, pero con talento y tecnología buscan resolver, impactar en la vida de la gente, con mucho propósito y mucho apego por su país y por la región. Y después hay una que no invertimos, que es en Callega, pero Elisa, que lo conozco hace mucho, vive en Argentina, además, al lado de mis padres. Cuando nos llegó para invertir, habíamos invertido en la competencia 2 meses antes, así que siempre lo menciono que es nuestro antiportfolio porque me duele cada vez que veo los reportes que me manda que sigue creciendo, es increíble el equipo que armó y un gran líder, así que solo palabras de admiración para los founders venezolanos. La verdad es que si uno proyecta esto, uno se llena de optimismo. Y tú acabas de mencionar el caso de Argentina. Argentina salió muchísima gente, ese fue el país donde nació más el emprendimiento en Latinoamérica. Brasil, México fue tal vez el que vino mucho después de Brasil, etc. Si yo les pudiera preguntar a ustedes, y Vincent, sobre todo tú que has visto ese proceso de desarrollo meteórico de México, yo creo que fue hace 12, 14 años que no había prácticamente nada de ecosistema de esta obra. Con esto que estamos construyendo, proyectas los founders que has conocido, ves lo que se está generando con summits como esto, ¿dónde pudieras pensar o proyectar que podría ser el ecosistema de emprendedores venezolanos en unos 5 años? Me imagino que, y tienes razón, México fue muy tardía, digamos, la llegada al emprendimiento de tecnología de alta escala y vino de fundadores extranjeros. Si tú analizas a los emprendedores que están emprendiendo en México, la gran mayoría son extranjeros. Y hay una explicación detrás de esto y tiene que ver con la llegada del niño de esto y tiene que ver con cuando se da cuenta que no hay talento tecnológico, tiene que traer gente de fuera y esta gente, y Carlos así llega, y luego llega este boliviano que encabeza Luna y llega un portugués que hace Urban y llega un francés que hace Mons y entonces empiezan a hacer todo esto. No sé si esto se vaya a dar o no en Venezuela, pero lo que sí creo que sí se va a dar es que el tiempo que le tocó a México hacer esto le va a tocar menos tiempo a Venezuela repetirlo, pero más con un componente de emprendedores argentinos, es decir, construyendo compañías globales, es decir, que México sí tiene este tamaño de mercado, que puedes construir algo significativamente grande en México. Venezuela va a tener que construir algo que se repite y se replique en otros países. Y yo creo que compañías, los que dijimos que son venezolanos que emprendieron fuera y los Cachea y todos que están haciendo hoy desde adentro, yo creo que van a crear algo que va a inspirar a tanta gente que sí se puede, que va a haber un movimiento. El péndulo lo vamos a tener que recalibrar, porque entonces algo que no existía o que no era tan común, tan evidente, se va a volver algo que todos quieran hacer, que va a ser algo cool, y habrá que regresar un poco, así es esto, y habrá que regresar, creo que les tome mucho tiempo. Hoy tuvimos a Igor Piquet de Endeavor Catalyst, que estuvo dando una charla esta mañana y anunció que hoy anunciaban por primera vez su primera inversión en una empresa venezolana que era Cachea. El mapa lo pusieron, había un hueco en Venezuela, ese hueco ya se va a llenar. Estos son inicios importantes. Nos quedan unos minutos, pero quisiera preguntarles a ustedes rápidamente. Eric, solamente antes de ir con eso, como venezolano, tú cada vez has estado viendo más emprendimientos en Venezuela, estás más involucrado en Venezuela, estás haciendo más cosas con Venezuela. ¿Tú compartes este optimismo en mayor medida o en una medida más objetiva tipo SoftBank que Vincent? Tú me conoces, Esteban. Oli. Sí, tú me conoces. No voy a decir mucho más porque estás bastante optimista, pero yo súper optimista. Yo creo que Venezuela
Va a tener como el Rappi Moment que tuvo Colombia, pero va a ser multiplicado porque hay muchísimos casos de éxito venezolano fuera de Venezuela. Luego tenemos varios casos dentro de Venezuela que ya siendo obviamente el más obvio, y eso genera como un ecosistema, una red que alimenta al mundo del emprendedor, que va a ser gigante. Y aparte tienes una oportunidad país en la cual pareciera como si se hubiese quedado congelado 10 años atrás en el mundo. Entonces, realmente los emprendedores tienen esa habilidad de leapfrog, realmente los emprendedores de tecnología. Hay una oportunidad única realmente, y luego tenemos todo ese ecosistema que se está creando a una velocidad totalmente imprecedente. No sé si y vinieron el año pasado al evento, pero o sea, parece que se está multiplicando. Si fuese un startup, invertiría en el Startup Venezuela Summit. Óiganlo todos, óiganlo. Es exacto. Vamos a ver si lo convertimos. Mira, nos queda poco tiempo, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vincent dijo que si el emprendedor venezolano fuera un animal sería una cucaracha. No me tienen que decir un animal, pero en una sola palabra. ¿Qué es el emprendedor venezolano? En una sola palabra. ¿Cómo lo definiríamos? Y si quieres algo que puedas definir que no sea un animal, Vincent, también te lo agradecería. En una palabra, ¿qué es el emprendedor venezolano? No puede ser resiliente porque ya eso todo el mundo la dice. Dime una cosa nueva que no sea, que diga que es el emprendedor venezolano. En general. Inspirador. En general. Inspirador. Un mago. ¿Cuál? Mago. Un mago. Mago. Un mago. 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 Un mago. Lo viví en Venezuela, que se mago. Lo viví en Venezuela, que se Vincent, mago. yo diría. Vincent, recíproco. Con su país. Recíproco. Señores, hemos escuchado a tres expertos. No cerrar con las palabras, por encima de todo, un valor muy humano y muy especial a lo que es el emprendedor venezolano. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Vamos a Venezuela. Gracias. Vamos a Venezuela.